Mientras que Maru caminaba por una colina, viendo el cielo de la tarde, es sorprendido por Annie, que estaba parada frente a él con un semblante serio. ¿Así que te escapas del entrenamiento? Al oír la voz de ella, Maru se asusta y cae sentado tras verla. Espero que no digas nada. Annie se acerca y posándole el pecho con algo de fuerza hace que le duela, pero ya sería más tolerable porque al ser un portador lastimarse es un requisito para transformarse en un titán. Convénceme de no decir nada. Te compraré lo que quieras. Tras decir eso, Annie pensaba en qué pedirle. Si me traes algo para el postre no diré nada. Tras decir eso se va de allí y Maru se le queda viendo. En eso se le viene un recuerdo de Elisa, y por alguna razón ese recuerdo le haría doler la cabeza. En la tarde estarían comiendo la cena, mientras que Jean y Eren discutían como siempre. Maru le habría dado a Annie una caja con 2 pasteles pequeños de fruta. En eso se oye como la discusión parecía haberse apaciguado, pero en eso se ve a Eren tomar la mano de Jean y con una técnica lo tira al suelo. Oye, ¿qué carajos fue eso? Diría molesto para levantarse y tratar de pelear con Eren, pero una tercera persona se mete y con un movimiento rápido los separa. Mientras que Eren cae en su silla y al suelo, Jean se choca con la pared, y tras ver claramente quién se metió verían a Maru sentándose. La mañana llegó y todos verían como en un periódico se retrató a los titanes anormales que se vieron en Shiganshina por unos soldados y algunos habitantes. Aquí dice que las apariencias coinciden ya que más de 30 personas así los describió. Sus nombres son: Titán colosal, su mayor característica es ser más alto que cualquier titán y ser incluso más alto que las murallas. Se estima que su tamaño sea de 60 metros de altura, y es carente de piel demostrando solo sus músculos. Al oír ese tamaño temían, ya que si los titanes de 15 eran unos muy peligrosos, ¿qué tal uno de 60 metros de altura? Titán acorazado, su característica es que su piel está completamente endurecida, ya que los cañones en un disparo a quemarropa no le hicieron daño alguno. El titán hembra, es extraño su comportamiento, ya que se dice que fue vista ayudando a unos civiles, rescatando a otros y asesinando a otros titanes que se les acercaban a ella, y que al parecer sus extremidades se endurecen demasiado que las hojas de las espadas no las rompen. Esto fue confirmado por unos soldados que al tratar de acabar con ella se cubría la nuca con sus manos y las hojas lo lograban dañarla, incluso al tratar de cortarle los tobillos también estaban endurecidos. Titán hablante, lo consideraron el más extraño, ya que este, a diferencia de los demás, es capaz de hablar como un humano, y hasta tiene una inteligencia que es comparable con las de los humanos, ya que les ordenó con una voz clara que se fueran de allí, y al parecer puede endurecer sus extremidades superiores desde la mitad de sus brazos hasta sus manos, y como dato final fue capaz de romper la piel endurecida el titán acorazado con solo un golpe, y tiene un comportamiento de protección hacia los humanos. Definitivamente estos titanes sí son unos anormales en todo aspecto, ¿no lo creen? Pregunta el mismo Maru tras oír cómo los describieron a él e Irina, incluyendo a los demás titanes. Sí es cierto, pero de alguna forma u otra lograremos acabar con ellos. Diría Eren determinado, mientras que Armin con los demás menos Jean, el cual leyó el periódico, Reiner, Annie, Bertolt, Irina y Maru pensaban y meditaban lo que Jean acababa de leer. Pero esto duró poco tras recibir un regaño del líder de la unidad, por haberse quedado quietos en medio del entrenamiento. Ya pasaron los meses y más de 200 cadetes estaban celebrando el hecho que por fin serán soldados y dejarán de ser cadetes. Jean estaba molesto por el hecho que Eren lo superó. Annie estaba bebiendo mientras que Maru estaba metido en sus memorias, ya que noches antes de graduarse tuvo en sus sueños esas memorias en forma de pesadillas de su mundo.
Irina notaba esto en él y se preguntaba en qué tanto pensaba el portador del titán de ataque, y a la vez estaba hablando con Reiner sobre sus vidas y cuáles fueron sus pasados. Doy una aclaración y es que Irina murió en donde los de la policía militar la tomaron y usando el rito le pasaron el titán de ella a la historia de su mundo tras perder contra el titán de ataque. Para ser más clara sería como el episodio donde el titán de ataque y el titán hembra pelean en el distrito de Stoges, pero aquí Irina perdió y Claire, que es la Annie de su mundo, escapó y por eso ella sería llevada por la policía militar y dada a Historia para ser una titán, por esto ella no sabía nada. En eso todos oyen a Tomás decirle a Eren que la humanidad nunca ganaría en esta guerra sin fin, así lo llamo. El ambiente se llenó de tristeza ya que recordaron que la humanidad siempre perdió estas batallas. Antes de que Eren hablara, una voz más madura les habla a todos. Vaya Tomás, dime, ¿acaso ya te diste cuenta? Diría recostado en un pilar mirando el suelo y después alzando su vista con su cabello moderadamente largo recogido en un moño. La humanidad siempre estuvo en peligro y eso todos lo saben. Separándose del pilar sigue caminando hacia el centro de todo el lugar. Dime, ¿acaso vas a huir? ¿Acaso vas a dejar todo por el miedo que sientes? Tomás responde con un ¿acaso no tienes miedo? Sí. Soy humano y eso es normal. Sería raro de un humano no sentir miedo. En eso, alzando las manos, señala a todos. Todos tenemos miedos, están expresadas en sus rostros. Pero ese mismo miedo fue el que los llevó a enfrentarlos y a estar aquí. Ese mismo miedo que me hace estar aquí hablando. Ese mismo miedo que me hizo más fuerte para enfrentarlo. Si huyes lo entenderemos. Pero no tiraré más de 3 años a la basura y huir con el rabo entre las piernas. Por eso seguiré y pelearé. Les haré una pregunta a ustedes, a todos ustedes, ¿dónde prefieren morir? ¿Aquí atrapados como ganados? ¿O allí afuera? Donde es posible morir pero al menos detener a los titanes. En eso sale de allí como si una inspiración naciera en el corazón de Eren. Este se animó a hablar. Lo que dice Mago es verdad. Sé que hemos tenido derrotas y muertes así como sacrificios. Pero piénselo. Esos sacrificios nos enseñó a cómo detenerlos y acabar con ellos, por eso saldré y acabaré con cada uno de esos titanes. Ese es mi sueño, y por lo que veo la humanidad aún no ha perdido nada. A diferencia del anime original, Eren sale de allí y sentándose con una meta en sus ojos, decidió ser de la Legión de Reconocimiento y así Armin y Mikasa se unirían también. Desde las sombras estaría Maru viendo al trío y se preguntaba qué pasó con sus amigos, pero solo decide olvidar eso para irse a su habitación. A la mañana siguiente todos los cadetes debían pasar la prueba de la guarnición y así Maru, Eren, Armin y Mikasa estarían de camino hacia las murallas, pero al igual que en el anime Eren, Mikasa y Armin hablaron con Hannes, mientras que Maru sigue su camino y al llegar empieza a mover caja de municiones por cada cañón, los cuales, al saber lo que pasó en la anterior muralla, aumentaron los números. Estando cargando los cañones se le vino un vago recuerdo de vapor y un estruendoso ruido de una explosión que, al igual del recuerdo de Elisa, le provocó un dolor de cabeza que casi le hace caer lo que tenía en sus manos. Al volver en sí oye como los demás pensaban en unirse a la Legión de Reconocimiento y las razones del por qué lo hicieron. Sabes, es normal sentirse inspirado ya que tú y aquel de allá nos inspiraron con ese discurso de anoche, pero para serte sincero el discurso de él fue más que el tuyo, Eren. Estaría diciendo Samuel a los demás ya que Cornin se sentía con ganas de unirse a la Legión, así mismo con Tomás, Sasa, Samuel, Mina y más cadetes. Oigan muchachos, miren lo que traje del almacén.
Diría Sasa sacando una pieza de carne, lo cual asustó a todos, bueno, a todos menos a Maru, el cual solo reía de las acciones de Sasa y de los demás. Hey, ¿acaso esto te parece gracioso? Diría Mina tras ver reír a Maru. Perdón, es que ustedes, y luego ella. Seguía riéndose hasta que los demás, al entender lo que trataba de decir Maru, comienzan a reír también. En eso Maru deja de reír y siente una pulsada en su cabeza, que le hizo darse cuenta de que algo malo iba a suceder, y tras darse cuenta su cuerpo se paraliza casi al instante. Eren se daría cuenta de esto y se acerca a él. ¿Pasa algo, Maru?, preguntaría tras verlo con una cara de haber visto a un titán cara a cara. Eren, prepara tus espadas, diría sacando lentamente sus hojas y ensamblarlas en sus empuñaduras. Eren se sorprende por esto y ante esto sintió el impulso de hacerlo. Los demás al verlos sienten la necesidad de hacerlo también, y después de eso sucedió que menos pensaron. El viento dejó de soplar, las aves quedaron en silencio, el titán colosal estaba al frente de ellos. Todos salten, retirada, diría Maru corriendo hacia el lado opuesto de la muralla, y los demás obedecen para saltar y engancharse a la muralla y así ver una enorme corriente de aire. Si no hubieran obedecido hubieran sido golpeados y salir volando. Tras ver lo que pasa, Maru y Eren suben para enfrentar al titán colosal. Ya han pasado 5 años y aún no olvido lo que nos hiciste, maldito. Vaya 5 años y aún eres igual de feo, diría Maru tras verlo, y mirando a Eren corren para acabar con esto, pero vieron que el titán los ataca con su mano, y para evitar el golpe saltaron, pero vieron que él fue por los cañones. ¿Qué rayos? ¿Acaso su objetivo eran los cañones? Eso significa que este titán, pero también apareció en la entrada, no hay duda es inteligente. En eso ve que el titán está distraído con Maru, ya que este le estaba cortando y lo distraía con sus movimientos y acrobacias. Esto sería aprovechado por Eren, que se balancea detrás del titán y se acerca para cortar su nuca, pero un ataque de vapor hizo que Eren no le diera el golpe y Maru desgraciadamente saliera volando inconsciente por el golpe de calor. Eren se lanza de nuevo a atacar, pero ve que el titán desapareció y se engancha a la muralla. ¿Lograste acabar con él? No, desgraciadamente no desapareció tan rápido como apareció. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y Maru dónde está? Maldición, él salió volando por el choque de vapor. En eso Eren al subir y junto con los demás ven una mancha caer sin moverse, y tras aclarar sus vistas ven que era Maru. Mientras tanto Maru caía y estando a unos 40 metros despierta, y tras verse a unos metros del suelo dispara un arpón a una casa, pero el tirón de la caída lo lanza contra un puesto de frutas y quedar de nuevo inconsciente, pero antes de quedar así, váyanse de aquí. Después queda inconsciente y la gente asustada se van de allí. Es el anormal que sí comió a Thomas. Maru despierta. Tras poder abrir los ojos se sienta y comenzó a toser sangre para ver que estaban con Sasa en un tejado. ¿Qué pasó?, preguntaría limpiando la sangre de su boca. Gracias a tus órdenes logramos escapar del ataque del colosal, pero él destruyó la puerta y los titanes están entrando.
Él se levanta y ve que su rodilla se desarma un poco y con solo un giro se la acomodó ahogando un grito. Muy bien, ¿cuáles fueron las órdenes? Las órdenes fueron que vayamos a la base y prepararnos para atacar y defender. En eso Sasa ve que Maru se va caminando y antes de poder detenerlo él ya se habría puesto en camino a la base. Tras llegar al lugar y cambiar su uniforme por uno nuevo, se va al almacén para cargarse con las hojas y el gas para ir al ataque. Esto está mal, está muy mal, diría Armin tras ver las cosas que estaban pasando. Armin, solo cálmate, le diría Eren, pero en eso Maru pasa por el medio de todos y como si él desprediera paz todos comienzan a alistarse más calmados y Armin sus preocupaciones desaparecen. Muy bien cadetes, ahora que la invasión empezó ya no serán más cadetes, ahora son soldados y la división será así. La guarnición está al frente acabando con los titanes, ustedes estarán como el apoyo a la primera línea y la unidad de élite estará en la retaguardia ayudando a los civiles a escapar. Se cree que los titanes extraños no aparezcan y es posible que el acorazado parezca en cualquier momento. Nunca lo olviden, la traición se paga con pena capital, consagren sus corazones. En eso todos van a sus lugares y Maru va junto a Eren para ir a su unidad. En eso se les informa que Mikasa debía ir a la unidad de la retaguardia y después de unos problemas con Eren y Maru demostrando su liderazgo, Mikasa aceptó irse a la retaguardia, pero antes le pide a Maru que proteja a Eren. Maru junto a los demás ya salieron a combatir a los titanes, pero iban en una formación de V con Maru a la cabeza para así tener una vista de los titanes. La brisa pasaba por las caras de todos y tras ver a sus objetivos riendo y apostando siguen adelante. La tragedia ocurriría si no fuera que Maru avisa a los demás de separarse para así evitar a un titán que saltó hacia ellos. Aterrizan en unas terrazas donde Maru logró ver que todos los cadetes estaban a salvo. En eso más de 6 titanes se les acerca y Maru les dice a sus compañeros que sigan adelante pero que no se separen. Tras lanzarse contra los titanes estos los siguen y los lleva lejos, pero Eren se devuelve junto a Armin, los demás lo iban a hacer pero ven que ellos 3 lograron matar a los 6 titanes. Tras descansar un poco 2 titanes se acercan a Armin sin que se dé cuenta y Maru reacciona quitando a Armin en el último momento, pero esto acarreó que Maru sería tomando de forma que no podría soltarse ni atacar. Eren se lanzaría a acabar con el titán y junto a Armin casi lo logran, pero sería tarde ya que verían el momento donde la espada y el brazo de Maru junto a uno de sus pies es partido con un mordisco. Esto dejó en shock a los 2 y Eren sería tomando por el otro titán para ser comido perdiendo las piernas y Armin